Todos los instrumentos musicales explicados. ¿Por qué si todos estudiamos música en el colegio, la mayoría de nosotros no sabría distinguir un oboe de una trompeta si nos taparan los ojos? Y no te sientas mal, porque el 90% de la gente tampoco podría. Y la razón no es que seamos malos estudiantes. La razón es que nadie nos enseñó el mapa completo. Cuando pensamos en instrumentos musicales, la mayoría podría imaginar una guitarra, un piano, y si somos más cultos, quizás un violín. Pero hay decenas de instrumentos que escuchas todos los días, en películas, en canciones, en publicidades, y ni siquiera sabemos cómo se llaman. Pero hoy vamos a cambiar eso, porque los próximos 10 minutos te voy a dar el mapa completo de la música. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Y para qué sirve cada uno? Y te lo prometo, cuando termines este video, entenderás la música, y quizá te interese aprender a tocar uno. Comencemos por las 4 familias. El mapa de la música. Antes de meternos con cada instrumento necesitas saber algo fundamental. Todos los instrumentos del mundo se agrupan en 4 familias según cómo producen el sonido. Piénsalo como los géneros de Netflix. Dentro de cada categoría hay de todo, pero sabes qué tipo de experiencia esperar antes de entrar. Las 4 familias son: cuerdas, el sonido que nace de una cuerda que vibra; viento, el sonido nace del aire que vibra dentro de un tubo; percusión, el sonido nace del golpe; electrófonos, el sonido nace de la electricidad. Simple, ¿verdad? Ahora sí, entremos a cada uno. Familia de cuerdas guitarra. La guitarra es el smartphone de los instrumentos. Todo el mundo tiene uno, está en todos lados, y la mayoría lo usa para hacer cosas básicas sin explotar ni el 10% de su potencial. Funciona simple. Tienes 6 cuerdas tensadas sobre una caja de madera hueca. Cuando las pulsas, vibran. Esa vibración rebota dentro de la caja y se amplifica. Sin electricidad, sin magia, solo física. La guitarra es versátil hasta el ridículo. Sirve para flamenco, para metal, para bossa nova, para cumbia. Es el instrumento más democrático del mundo. Piano. El piano es el único instrumento donde puedes ver toda la música al mismo tiempo. Imagínate que tienes un mapa del mundo frente a ti antes de salir de viaje. Eso es el teclado de un piano. Todas las notas, en orden, visibles de un vistazo. Por eso los músicos de todos los géneros aprenden piano primero. No porque sea el mejor instrumento, sino porque es el mejor mapa para entender cómo funciona la música. Y técnicamente, aunque lo veas en la familia de cuerdas, el piano es también percusión. Cuando presionas una tecla, un pequeño martillo golpea una cuerda. Es la intersección de 2 mundos. Violín. El violín es la voz humana más cercana que existe sin ser una garganta. En serio, cuando un violín llora, suena a persona. Eso no es casualidad. El rango de frecuencias del violín coincide casi perfectamente con el de la voz humana, y por eso nos afecta emocionalmente de una manera que ningún otro instrumento puede replicar. Se toca con un arco, básicamente un palo con crin de caballo, que frota las cuerdas y las hace vibrar de forma continua. A diferencia de la guitarra, donde el sonido es un golpe y un fad, el violín puede sostener una nota indefinidamente, como una voz que no necesita respirar. Bajo eléctrico. El bajo es el instrumento que no escuchas conscientemente pero que sientes físicamente cuando no está. Es el suelo que pisas. Cuando en una canción sientes que algo está incompleto, que le falta peso, que no termina de asentarse, probablemente es el bajo. Su trabajo no es brillar, es sostener. Es la diferencia entre una canción que suena y una canción que se siente en el pecho. Y quizás por eso los bajistas son los músicos más subestimados y más necesarios de cualquier banda. La familia de viento saxofón. El saxofón es el rebelde que nació en la familia equivocada. Tiene el cuerpo de metal de una trompeta, pero la ciencia lo clasifica como instrumento de madera. ¿Por qué? Porque lo que determina la familia no es el material, sino cómo produce el sonido. Y el saxofón usa una caña de madera que vibra cuando soplas. Ni él sabe muy bien quién es, y quizás por eso suena tan libre. Fue inventado en 1840 por Adolphe Sax, un belga que quería crear un instrumento que tuviera la potencia del metal pero la calidez de la madera. Lo consiguió, y de paso inventó el jazz moderno.
Trompeta. La trompeta es el grito más limpio que puede hacer el metal. Fue literalmente inventada para que los reyes supieran que llegabas desde kilómetros de distancia. Ejércitos, ceremonias, proclamas reales. Su trabajo original era cortar el ruido del mundo y decir, aquí estoy. Hoy en día sigue haciendo exactamente lo mismo, solo que en los escenarios. Una trompeta entra en una canción y todo lo demás se corre a un lado. Flauta. Es básicamente soplar en el borde de una botella, pero con 3000 años de historia y título universitario. En serio, si alguna vez soplaste en la boca de una botella vacía y salió un sonido, acabas de entender el principio fundamental de la flauta, porque cuando el aire choca contra un borde afilado, se divide, y parte de él entra y sale del tubo creando una columna de aire que vibra. Sin caña, sin cuerda, sin golpe, solo aire y geometría. Es posiblemente el instrumento más antiguo de la historia humana, y hay flautas de hueso encontradas en cuevas de hace 40.000 años pertenecientes a la era primitiva. Ahora vamos la familia que nos gusta a muchos, familia de percusión batería. La batería es el corazón del grupo, y como todo corazón, cuando falla, todo se derrumba, y cuando funciona bien, nadie lo nota. Eso es exactamente hacer bien el trabajo de baterista. No es casualidad que el primer instrumento que identifica el cerebro humano en una canción es el ritmo. Antes de reconocer la melodía, antes de entender la letra, tu cuerpo ya está siguiendo el pulso, porque el ritmo es evolutivamente anterior a todo lo demás. Los humanos llevamos el ritmo en el cuerpo mucho antes de inventar el lenguaje. La batería no es un instrumento de fondo, es el instrumento más primitivo y más poderoso que existe. Cajón peruano. Y hablando de percusión, no podía faltar el cajón. Sí, el cajón peruano. Una caja de madera que convenció al mundo entero de ser un instrumento serio. Y lo es. Nació en el Perú colonial, cuando los esclavos africanos no tenían acceso a sus tambores tradicionales y usaban las cajas de embalaje para seguir haciendo música. Hoy, ese instrumento que nació de la necesidad y de la resistencia está en los escenarios del flamenco en España, en el jazz, en la música acústica de todo el mundo. Pocos instrumentos tienen una historia tan poderosa detrás. Familia electrónica y el dilema incómodo. Sintetizador. El sintetizador es el actor de método de los instrumentos. Puede imitar una guitarra, un violín, una trompeta, un coro de 100 voces, o inventar un sonido que nunca existió en la naturaleza. Mientras todos los demás instrumentos están atados a su física, una guitarra siempre va a sonar como una guitarra, el sintetizador no tiene identidad fija. Es cualquier cosa que quieras que sea, y eso lo convierte en el instrumento más poderoso del siglo XX. La música pop, el hip hop, la música electrónica, el cine moderno, todo pasa por el sintetizador. Pero aquí viene la pregunta que divide a los músicos en dos bandos. ¿Un sintetizador que imita un violín es un instrumento real o es trampa? ¿Es menos músico alguien que usa un teclado que alguien que estudió violín durante 10 años? Hay gente que dice que sí, que la dificultad técnica es parte del arte, que si cualquiera puede apretar un botón y sonar como una orquesta, algo se pierde en el camino. Y hay gente que dice exactamente lo contrario, que el instrumento es solo el vehículo y que lo que importa es la emoción que transmites, no cuánto sufriste aprendiendo. ¿Tú qué piensas? Te lo pregunto en serio. Cuéntamelo en los comentarios. Bien, ahora que ya aprendimos el mapa completo, antes de cerrar, vamos a hacerlo todavía más útil. Si mañana alguien te pregunta qué instrumento debería aprender, ya tienes la respuesta. ¿Quieres emocionar a la gente y hacerla llorar? ¿Violín o piano? ¿Quieres ser el alma de cualquier reunión? ¿Guitarra o cajón? ¿Quieres que te inviten a todos los grupos sin importar el género? ¿Batería o bajo? O sí, ¿quieres aprender rápido y sonar bien desde el primer mes? Ukulele. Sí, lo dije. ¿Quieres hacer todo, sola o solo, sin depender de nadie? Sintetizador. Sin discusión. Ahora ya tienes el mapa que nadie te dio en el colegio. Las 4 familias, los instrumentos más importantes de cada una, cómo funcionan y para qué sirven. Y una pregunta sin respuesta que espero que sigas pensando después de cerrar este video. Antes de irte, quiero saber una cosa. ¿Cuál instrumento siempre quisiste aprender y nunca aprendiste? Y si ya tocas alguno, ¿cuál es y por qué lo elegiste? Cuéntamelo abajo. Leo todos los comentarios. Hasta aquí el video de hoy.
Soy Mente Explicada y aquí todo tiene explicación. Si esto te sirvió, ya sabes qué hacer. Nos vemos en la próxima.